nombre es Luis Suárez Carreño y yo estuve en la cárcel de Carabanchel en un par de ocasiones. En total estuve aproximadamente un año. Soy un chico venezolano, llevo aquí 8 años en España y estuve encerrado 2 meses en el CIE. Me llamo Natividad Camacho García Moreno, me llaman Nati Camacho. Llegué a Carabanchel en el año 1973. Pues la primera vez era el año 70, la primera detención, y estuve poco tiempo, aproximadamente un mes y medio o así, hasta que me dieron la libertad provisional. Y la siguiente vez fue en el año 73 y en esa ocasión estuve pues 9 o 10 meses. Yo ya estaba procesada, me habían aplicado la ley de bandidaje y terrorismo en el 68, nos detuvieron a 39 jóvenes, entonces jóvenes trabajadores, la mayoría, éramos de las comisiones obreras juveniles. La primera vez fue propaganda ilegal y la segunda fue asociación ilícita y propaganda ilegal, que eran los delitos típicos de orden público de aquellos años. En aquel momento cualquier lucha, cualquier coordinación de los trabajadores de fábrica o del movimiento estudiantil o del movimiento profesional o de artistas, bueno, los sectores que teníamos alguna inquietud o reivindicábamos alguna cosa, pues éramos represaliados y perseguidos. Franco nunca tuvo presos políticos reconocidos como tales, nunca tuvimos el estatus de preso político. Y he aquí que la España de Franco les ofrece a estos hombres la revalidación, la dignidad que tenían perdida, con la generosidad que el imperio español de otro tiempo tuvo siempre con el vencido. Esta es nuestra justicia. Yo cometer no he cometido ningún delito, simplemente no tengo papeles. Mi situación es irregular y ya está, eso es todo. Por eso me encerraron. Llegué sin papeles y todo este tiempo he estado trabajando aquí. Porque si para conseguir tus papeles necesitas estar aquí varios años, ¿qué vas a hacer? ¿De qué te vas a mantener? Necesitas estar trabajando. Mucha gente aprovecha esas situaciones para intentar aprovecharse de ti. La primera vez me detuvieron en la calle de forma casual y además por aquí, por Aluche. Yo estaba entonces en un piso compartido y de noche, bueno, volviendo de noche de una reunión, no me acuerdo bien, bastante tarde, saliendo del metro, pues había unos policías que yo salía con una carpeta con tal y me pararon, miraron y veían que llevaba documentos que entonces eran considerados muy peligrosos, ¿no? Documentos subversivos, y entonces me detuvieron. Bueno, yo soy del País Vasco originalmente, no soy de aquí de Madrid. Había simplemente salido de fiesta con un amigo español, que es con el que he convivido aquí desde que he llegado. Y nada, nos paró la policía de madrugada y nos pidieron documentación, porque me la pidieron a mí, a mi compañero que es español no le pidieron nada. En cuanto vieron que yo no tenía documentación, me llevaron al calabozo. A mí me habían detenido a la salida de mi casa al coger el autobús. Y yo quise correr cuando vi a la brigada político-social en un coche oscuro y me agarraron. La llegada a Carabanchel era toda una experiencia, ¿no? Pero lo que sí hay que decir es que era, en cierto modo, era un alivio, ¿no? Porque viniendo de la Dirección General de Seguridad, donde uno había estado sometido a malos tratos como mínimo durante 3 días, normalmente eran 3 días interminables, pues llegar a Carabanchel, que uno de alguna manera creía o sabía que ya no te iban a torturar, por lo menos, bueno, era una cárcel, ¿no? Pero una cárcel donde nadie te iba a machacar, ¿no? El paso por la Dirección General de Seguridad fue realmente duro, con Vile el Niño, entre otros. Me detuvieron, me dijeron que iba a estar 1 hora en el calabozo, en que acabó estando 4 días. Yo en ese momento no sabía lo que era, me avisan de que me van a llevar a un centro, ahora ya sé que es el CIE, en ese momento no tenía ni idea. Y en principio me iban a mandar a Barcelona, que era el más cercano, ¿no? Pero estaba lleno y acabó en Madrid. Estaba embarazada de 3 meses,
Era el mes de enero y después de estar en la Dirección General de Seguridad las 72 horas y pasar por el top en las Salesas, el juez no encuentra pruebas y me pone una multa de 200.000 pesetas, que son 60 días de cárcel. Era un centro de CIES para gente sin papeles, para que están en espera a ver si se los llevan a su país y los dejan en libertad. Y nada, ahí me entero que tengo que estar 60 días como máximo. Me llevan a lo que hoy es el CIE, a los bajos de del hospital penitenciario que alojaba a las madres, a las embarazadas o a las presas con hijos. Habían cerrado ventas y Yeserías estaba en obras. Entonces, cuando había que cumplir condenas, nos llevaban al sótano de lo que era una cárcel que llamaban de madres, que nunca estuvo realmente nominada así, pero ahí estuvo. Ahí dentro estábamos más compañeros que habían detenido como yo por no tener papeles, gente que acaba de llegar directamente en patera y los habían metido ahí. Las mujeres que había que estaban cumpliendo condena eran comadronas, que habían hecho abortos clandestinos, gitanas, sobre todo gitanas había. Los primeros días eran un poquito, vamos a decir, difíciles. Yo llego y bastante asustado. O sea, mi primera noche aquí, o sea, los primeros días siempre la misma comida. El sitio bastante sucio, no sé, mucho miedo. Para mí parecía una cárcel. En ese momento para mí era una cárcel. Estaba asustado, le estuve diciendo que yo no había hecho nada, que pedí que por favor me deportaran a mi país, que a mí me daba igual, pero que no quería estar allí. Tengo la impresión de llegar a un sitio inseguro, un sitio que, aunque cuando pasé por la cárcel de Ventas y estuve allí casi 4 meses, era una cárcel derruida y en unas condiciones horrorosas y en fin, nadie espera de una cárcel que sea un hotel, ¿no? Pero cuando paso por las galerías me doy cuenta que no hay seguridad, tal y como veo que están los presos allí. Había castigos cuando nos plantábamos, por ejemplo, pues decidíamos no salir al patio o decidíamos, o por ejemplo ya la huelga de hambre, que era normalmente la medida más extrema. Yo participé en 2 huelgas de hambre y cuando entrabas en huelga de hambre cambiaba completamente todo. Te encerraban en tu celda o te metían en una celda de aislamiento y si no te aislaban dentro de tu propia celda y ahí permanecías las 24 horas del día sin libros, sin tabaco, sin nada. Un día estábamos en el patio, vino un compañero que al parecer el día anterior no estaba con nosotros, que había tenido un altercado con un guardia y nos contó que había sufrido maltratos en la celda, se había ensañado con él 2 o 3 guardias y nos había enseñado el cuerpo, que tenía moretones, tenía un ojo morado, le estuvimos haciendo fotos y demás. Y debe ser que lo vieron por la cámara, que nos hicieron borrar todas las fotos, nos quitaron el teléfono por el resto del rato libre y nada, ahí como vigilado. Cuando una mujer se ponía de parto por la noche, tenía que gritar para que lo oyera la Guardia Civil, que con un telefonillo que tenían en las garitas llamaban a las funcionarias que estaban dentro, que venían a abrir la celda donde estábamos durmiendo. Las funcionarias no se daban ninguna prisa. La Guardia Civil oía los gritos o no los oía, y avisaba o no avisaba. Sí, teníamos visitas, excepto en los periodos estos de huelgas de hambre, etcétera, donde se faltaba todo, absolutamente. Pero en los periodos normales teníamos la visita con el abogado, era muy importante, porque normalmente los abogados
había abogados que eran también militantes, eran gente comprometida, y muchas veces el abogado hacía de enlace con la organización, es decir, ese que te traía la información de tu partido, de tu organización, te decía cómo estaban las cosas, te traía mensajes. Como ya te digo, pensaba que era una cárcel, pensaba que estaba ahí yo metido por algo, y nada, cuando me enteró de que no, me ponen un abogado de oficio, con el que estuvo hablando, me estuvo explicando que iba a estar allí como máximo 60 días, que iba a intentar sacarme cuanto antes, cosa que no pasó. Hasta un día que hablé con él y ya no lo volví a ver más, y nada, y tuve que seguir tirando los 60 días. Y luego la comunicación con la familia pues también era una comunicación fluida, digamos, relativamente fluida, había bastante posibilidad de comunicación. Tienes visitas, tienes horarios de visita, pero claro, en la situación en la que estamos nosotros y los compañeros que estamos ahí dentro, pues nuestros familiares lo tienen bastante complicado para venir. Y bueno, pues las familias ayudaban en muchas cosas, ¿no? Libros, comida, etc. Y era muy importante, obviamente, para mantener un poco la moral, ¿no? Yo en mi caso no recibía muchas visitas. Yo aquí en España de familia solo tengo a mi abuela, pero mi abuela vive en el País Vasco. O sea, lo tiene muy complicado para poder visitarme aquí. Y nada, el resto de compañeros bastante solos también con el tema de visitas. Tienen familiares en la misma situación que ellos, que están sin papeles, que no pueden arriesgarse a visitarles, ¿no? En cualquier momento, como les plazca. Así que bastante solo ahí dentro. O sea, te sientes como que no tienes ayuda, te sientes abandonado. La dinámica diaria era una hora de patio, normalmente por la tarde, y estábamos en una especie de sala todos juntos, todo el día. Nada, solíamos hacer corro, estábamos todos en salas comunes o en el patio, sin hacer mucho, pero ahí estábamos. Y por la tarde tenías un tiempo libre donde te daban tus pertenencias, te daban tu teléfono, te dejaban estar con él. Raro que no te dejaran estar con el teléfono el resto del día, porque sinceramente ya me habían dicho que eso no era cárcel, que no... Bueno. Era raro lo del teléfono, porque sí que es verdad que hacían mucho hincapié en ello, en el hecho de quitárnoslo, de no dejárnoslo más tiempo del necesario, aparte del trato que es bastante malo en general. Una vez que estabas en la cárcel sabías que te iba a caer una buena condena, o sea, que te ibas a pasar una buena temporadita en la cárcel y tu única esperanza que se muriera Franco y pasara algo así muy gordo, porque si no te ibas a chupar una buena temporada. Es decir, estábamos, yo creo la mayoría estábamos mentalizados que de ahí no salíamos. Transmite Radio Nacional de España en conexión con todas las emisoras españolas. Su Excelencia el Jefe del Estado, Generalísimo Franco, ha fallecido. Últimos datos, 4.209 contagios en España. La emergencia sanitaria y social generada por el coronavirus, conocido como COVID-19, crea circunstancias extraordinarias. A mí ya me quedaba poquito, a otro compañero también le quedaba poco, pero resulta que justo un día, me parece, antes de que ya pudiese salir en libertad, van y lo deportan a su país otra vez de vuelta. Entonces yo en ese momento me quedé como un poco asustado, ¿no? De qué va a pasar. Te dicen una cosa, luego te mandan para tu país, no sé, no tenía mucho sentido, ¿no? ¿Un pensamiento recurrente que tuvieras esos meses? La inoperancia, o sea, ¿esto por qué? O sea, ¿para qué? ¿Para qué sirve esto? ¿Por qué? Pues si te digo la verdad no lo sé, porque yo antes de todo esto yo estaba trabajando tranquilamente en el País Vasco. O sea, yo cuando salgo del CIE, lo primero que hacen es dejarme en Madrid. O sea, me recogieron del País Vasco, me dejan en Madrid. Yo trabajaba en la construcción antes de que me metieran al centro y cuando salgo ya no tengo trabajo. Tengo que buscármelas aquí en Madrid para poder sacar dinero, para poder sacar mi pasaje, para poder volver con mi abuela. Entonces, sentido, pues no lo sé.
Yo creo que ninguno. La situación es tan terrible que yo creo que a partir de mi paso por los Carabancheles, que suelo yo llamar, juntando el psiquiátrico y el hospital, los bajos del hospital, es que no hay que aceptar ningún sistema penitenciario, porque la situación de las personas cuando te hacen vivir en esos medios, es totalmente disparatado. O sea, es tan inhumano que no te puedes parar a pensar bien. Después de haber pasado por el centro, uno se siente siempre un criminal, que yo no lo soy, ¿sabe? O sea, sentido no lo encuentro mucho. Yo ahora vivo con miedo de sacar mis papeles rápido, de a ver si me van a parar, de si me van a volver a meter dentro, de si me deportan a mi país, si no puedo trabajar. Sentido no le veo mucho, la verdad. Siempre he mantenido la idea de no aceptar ningún sistema penitenciario y que los errores o las malas artes o las fechorías que se puedan hacer, tenemos que encontrar desde el punto de vista humano una manera de que esos errores se corrijan de otra forma, y nunca encerrando a las personas, castigándolas, ni por política, especialmente en aquel caso que lo que queríamos era que la dictadura acabara y que nuestro país no se merecía ni los gobernantes que tenía, que habían ganado una guerra civil, se habían impuesto por el terror, pero que la sociedad española era otra. En esta cárcel que ha sido el símbolo más emblemático de la represión franquista a nivel de todo el Estado, pero también a nivel internacional. ¡Esta cárcel no sería! Queremos que esta cárcel, una parte de ella, la parte central, se mantenga para la historia, porque en ella han sido detenidos y presos miles de ciudadanos españoles por defender la libertad y la democracia que tenemos en este país. Esta cárcel y sobre todo la cúpula es parte del pueblo y parte de la historia y no la van a derribar. Están viendo cómo cae la cárcel de Carabanchel. Así clavaban sus uñas las excavadoras en la vieja prisión. Yo sentí como que no valíamos nada. Confiaba en que al menos la cúpula la iban a respetar. Quieren borrar que existió esa cárcel, que en esa cárcel estuvimos hombres y mujeres de todo el país, que gente que además habíamos luchado porque el franquismo terminara, porque hubiera un país democrático, porque se pudiera vivir de una manera libre y en paz. Y esa forma de querer como anularte, o sea, como borrarte, o sea, la historia que ha pasado es esta, pues no solo la olvidamos, sino que además derribamos todo aquello que nos pueda recordar, que pueda servir de testimonio, que pueda servir de como elemento didáctico que explique y que los demás puedan ver lo que sucedió o lo puedan imaginar o lo puedan corroborar. Hombre, yo siento bastante frustración porque para mí la cárcel era un edificio emblemático en muchos sentidos, que representaba una buena parte de la historia de este país de la segunda mitad del siglo pasado, ¿no? Y realmente la desaparición de un edificio como ese, si uno lo piensa fríamente, es, digamos, un ejercicio de incivilización, de incultura, de salvajismo, ¿no? Desde el punto de vista, digamos, de nuestra dignidad y de nuestra historia, que es difícil de entender, ¿no? Los terrenos de Carabanchel, primero, contienen la historia de una cárcel, de un complejo penitenciario que empezaron haciendo los presos esclavos, mano de obra esclava,
de los vencidos, de los republicanos que acabaron en la cárcel esta cercana, que luego habitaron Carabanchel. Luego pasó toda la gente antifranquista, del movimiento estudiantil, del movimiento obrero, de intelectuales, entonces estos terrenos contienen la historia, no solo de Carabanchel, no solo de Madrid, no solo de la lucha de una serie de gente, sino que es la historia de nuestro país, con la que tenemos el derecho de recordar, de reivindicarla y entender cómo fue ese paso histórico, ¿no? Yo, quizá, como preso, bueno, pues lo puedo sentir un poco más, pero yo creo que lo debe sentir cualquier persona, y no solo de este barrio, sino de esta ciudad y de este país. Por Carabanchel pasaron miles de presos de todo el Estado español, refiriéndome en particular a presos políticos, insisto que aquí, cuando entrabas aquí había cientos de presos políticos de todos los tipos de colores, de militancias, de ideologías, en general antifranquistas. Representan para la sociedad española, para la historia, para todos, lo que fue el franquismo, lo que fue la parte de una historia ya no tan reciente, pero que repercute mucho todavía en la actualidad, el que tengamos una historia tan negativa. Estos terrenos pueden ofrecer la posibilidad de recuperar esa memoria, esa historia, porque además hay mucho terreno, o sea, no hay excusa. Tenemos 17 hectáreas, o sea, es que cabe un centro de memoria, cabe un hospital, caben viviendas sociales, caben lo que los vecinos y las vecinas piensen que necesitan. Coincide olvidar, es decir, vamos a quitarnos esto que nos da un mal sabor de boca, ¿no? Nos recuerda cosas que a lo mejor no queremos recordar. Entonces, destruir una parte de nuestra historia, un testimonio. Hay que conocer lo que se hizo, porque conociéndolo aprendemos para el futuro, para intentar no volver a hacerlo, ¿no? La memoria es incómoda para algunas personas y algunos sectores que pretenden negar algo que es que no se puede negar. Es decir, aunque nos muramos los últimos de Filipinas, los últimos de Carabanchel, nos vamos a morir, nos estamos muriendo. Es decir, llegará un momento que no quede ningún preso político de Carabanchel. Da igual, la historia va a seguir ahí. Se sabrá que ahí hubo presos políticos, no se puede negar. Entonces, es un intento, yo creo, utópico de negar la historia, pero que lamentablemente en este país ha sido muy poderoso. Hasta ahora ha sido muy poderoso y ha conseguido hechos tan lamentables como este. Porque las cosas no se pueden tapar siempre, las cosas no se pueden olvidar porque uno quiera. La realidad sale siempre y saldrá ahora y saldrá en un futuro, y cada vez van a salir más historias y va a salir más memoria, porque los seres humanos somos así, necesitamos nuestra memoria, y las sociedades libres y democráticas necesitan su memoria para saber qué pasó y qué puede pasar, y para evitar que pase lo que no tiene que pasar. El CIE, el Hospital Penitenciario, es el único que se mantuvo, y lamentablemente ese edificio ahora está dedicado a un uso que es un uso igualmente atentatorio contra los derechos humanos como fue la cárcel de Carabanchel durante el franquismo. Es decir, que es paradójico que lo único que se ha mantenido es un edificio que no formaba parte del edificio histórico y que además se utiliza para mantener un poco unas políticas de violación de derechos humanos, como es el CIE, ¿no? Yo creo que da la impresión como que nos quieren mezclar la falta de respeto a los derechos humanos se enlaza aquí, ¿no? O sea, cuando yo pasé por ahí, la situación era la que os he contado, de miedo,
desamparo, de represión, y ahora pues lo solucionan encerrando a gente que no tiene por qué estar encerrada, ni mucho menos. Y el hecho de que se mezcle, la verdad es que a mí me hiere más, o sea, me hace daño, ¿no? Que justamente esta cárcel, que fue en sus orígenes, hoy siga siendo un sitio donde se priva de libertad a la gente. Yo no soy ningún criminal, o sea, no lo era en mi país, no lo he sido aquí. No tiene ningún sentido que te estén encerrando, ¿no? Como si fuera una cárcel. Lo único que he hecho es venir aquí a buscar un futuro mejor, buscar un trabajo, y no entiendo estos tratos, no entiendo por qué nos tienen que tratar de esta manera ni encerrarnos.